¿Cómo están? Bienvenidos a esta agenda económica en su edición PM 20 horas en punto. Comenzamos la revisión de las noticias económicas. Un capítulo que va a estar bastante dedicado a las noticias económico-legislativas. Porque esta semana hemos tenido hartas noticias que vienen desde el Congreso, esta vez, hoy día en particular, del Senado, sobre un proyecto de ley del que hemos estado hablando bastante tiempo. Me refiero a la ley corta de ISAPRES, que por fin quedó en condiciones de al menos pasar a un siguiente trámite. ¿Por qué? Porque la Comisión de Salud del Senado, que llevaba discutiendo durante gran parte de este año esta ley corta de ISAPRES, por fin la despachó y quedó en condiciones de pasar a la Comisión, esta vez de Hacienda del Senado. Bueno, gran parte del articulado respectivo a FONASA y también a las ISAPRES fue aprobado, pero hubo un artículo clave que fue rechazado, que es justamente aquel que le permitía o que le daba la facultad a las ISAPRES, a las aseguradoras, para presentar una propuesta de alza de planes base. Esto con el objetivo de que pudieran de alguna forma alcanzar o mejorar el equilibrio financiero, que sabemos que es también uno de los objetivos de esta ley corta de ISAPRES. Por un lado, cumplir con los distintos fallos de la Corte Suprema y por otro, hacer esto logrando un equilibrio financiero que evite este temor que existe de que estas aseguradoras vayan a la quiebra. Yo los invito a escuchar de inmediato lo que ocurrió y lo que señalaron, por una parte, desde el gobierno, que fue quien presentó esta propuesta de alza de planes, y también algunas de las reacciones que hubo luego de que la Comisión de Salud despachara la ley corta. En el articulado de ISAPRES se ha logrado aprobar la gran mayoría de los artículos. Vamos a seguir con la tramitación. Efectivamente, no se aprobó el artículo por parte de los senadores que proponía el Ejecutivo de ajuste extraordinario del precio base. Es bien interesante lo que ocurrió desde ese punto de vista. Los que rechazaron fueron los senadores de derecha respecto a la posibilidad de ajuste extraordinario de los precios de las ISAPRES. Y eso ciertamente genera una situación compleja desde el punto de vista financiero. Hoy día no están todos los elementos como para definir un techo. Al día de hoy, en la forma en que está la tramitación de la ley, no tenemos una ley corta que complemente la solución del ICSA. Lo que tenemos es la certeza de que todas las compañías van a mantener su desequilibrio financiero y consecuentemente todas están condenadas a la quiebra. Ojalá el esfuerzo que se hizo en la Comisión de Salud del Senado por meses en buscar alternativas técnicas razonables para buscarle una solución a este problema, esa sea la senda que se siga. Hasta aquí el gobierno no ha querido acoger eso. El gobierno plantea mecanismos de cálculo de deuda o de las obligaciones que obliga a la Corte Suprema demasiado altas. ¿Y cómo lo pretende resolver? Subiéndole el precio a los afiliados. Eso no estamos dispuestos a aceptarlo. No estamos dispuestos a aceptar de que el costo lo paguen los afiliados en exceso. Estamos dispuestos a un reajuste, pero un reajuste razonable. Y para eso hay que acotar la deuda. Hay que decirlo con todas sus palabras y sin complejos. Esperamos que en la Comisión de Hacienda haya más razonabilidad. Vamos a seguir conversando de esto con uno de los senadores que participó hoy de esa comisión que despachó hoy día la ley corta de ISAPRES. Me refiero al senador Juan Ignacio Latorre, a quien ustedes ya ven en pantalla. Senador, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Hola, muchas gracias a ustedes por el contacto. Senador, quiero partir preguntándole, ha sido harto tiempo discutiendo esta ley corta, por fin salió, pudo ser despachada desde la comisión que usted integra. La valoración, primero, en general, que tiene de este hecho. Sí, la verdad es que fueron varios meses desde el año pasado con múltiples audiencias, se escuchó a distintas actorías con distintas opiniones. Y luego ya entramos en la fase final con indicaciones y la gran mayoría de las indicaciones fueron aprobadas o por unanimidad o por mayoría con votos de abstención, ni siquiera votos en contra de los senadores de derecha, lo cual se suma a la mayoría. Por tanto, yo diría, logramos una base de acuerdo bastante amplio. Ahora, no es unánime, obviamente, y tampoco se
incorporaron todos los elementos o todo el menú, por decirlo así, de alternativas y de posibilidades que surgieron durante la tramitación. Recordemos que la Comisión de Salud del Senado convocó comisiones de expertas, comisiones técnicas que insumaron, hicieron propuestas, las cuales nunca fueron entendidas como vinculantes, eran propuestas. El Ejecutivo recoge bastante de aquello, pero siempre quedan algunos aspectos que no fueron incorporados y son parte del debate, ciertamente. Pero yo tengo una valoración positiva en términos de que esta ley corta ayuda, en mi opinión, ¿no?, a cumplir los fallos de la Corte Suprema por tabla única de factores. Está todo el tema de la prima GES, donde ya habíamos tomado una decisión en la ley de reajuste del sector público a fines del año pasado, del 2023, con el adelantamiento del ICSA, y por otro lado también hay un componente importante de fortalecimiento del FONASA a través de esta modalidad de cobertura complementaria. Entonces creo que se busca equilibrar en los objetivos el cumplimiento de los fallos y también darle certezas a las personas respecto a la continuidad de sus tratamientos y la atención sanitaria. Y ahí justamente uno de los articulados que se llevó obviamente la atención luego de la comisión fue este que yo mencionaba, que permitía, que fue presentado por el gobierno, de hecho, que permitía una alza de los precios base por parte de las ISAPRES con el objetivo de ir de alguna forma equilibrando financieramente a las aseguradoras. Este artículo fue rechazado y de hecho usted fue el único senador, usted me corrige si me equivoco, que votó a favor de esa propuesta. ¿Por qué fue eso y por qué se rechazó? Sí, esta es la indicación 13, que fue muy discutida. Tuvimos varias sesiones discutiendo en torno a esta indicación que tenía 3 puntos, ¿no? La letra A, que consideraba en el fondo que las ISAPRES propongan un plan de pago, ¿no?, de la deuda. Esto en resumen. La letra B, que era que las ISAPRES tienen que proponer también un plan de ajuste de costos, sobre todo de gastos de administración y ventas, que hagan un esfuerzo en reducir costos. Y la letra C, que tenía que ver con esta posibilidad de una alza extraordinaria de los precios. Fueron aprobadas las letras A y B, fueron aprobadas, pero la C se rechazó y efectivamente yo fui el único voto a favor de esa indicación, que es una indicación que propuso el Ejecutivo. Los senadores Castro y Órdenes del oficialismo prefirieron abstenerse. Yo comparto los argumentos que ellos dieron. ¿Y por qué votó a favor? Que ellos pedían No, porque, a ver, el argumento que dio el senador Castro y la senadora Órdenes tenía que ver con poner en la ley, en la letra C, poner un techo más explícito y más concreto en el alza de precios y que no quede tan abierto. Y los senadores Gaona y Chaguán rechazaron, ¿no? Después quisieron reabrir la discusión, pero bueno, finalmente no se dio esa situación y probablemente se discuta en la Comisión de Hacienda la próxima semana. Yo comparto, y fue un punto que yo planteé también, de que acá si las ISAPRES abusan, digamos, de esta propuesta de un alza extraordinario de precios muy significativo, lo único que van a generar es más rechazo en la gente y los clientes, los afiliados de las ISAPRES van a seguir saliéndose en masa de las ISAPRES y yéndose a FONASA, como ha ocurrido en el último tiempo, donde cerca de 1 millón de personas ya se ha ido de ISAPRE a FONASA. Ahora, esta alza tiene que ser aprobada en última instancia por la Superintendencia de Salud. Por tanto, no es una propuesta unilateral que hacen las ISAPRES y eso es lo que finalmente recae en las personas, sino que pasa por un filtro del Consejo Consultivo y de la Superintendencia de Salud. Por tanto, sí es muy significativa, digamos, y además tiene que ser un alza fundada, ¿no? Un alza fundada y sabemos que la realidad financiera de las ISAPRES es distinta entre sí. Por tanto, lo que era complejo, que también era el argumento del Ejecutivo, era en el fondo estar fijando en la ley techos, ¿no?, ante realidades diversas, y por tanto la propuesta del Ejecutivo finalmente, que yo terminé respaldando, es que sean las propias ISAPRES las que propongan esta alza de precios y también el costo, digamos, la contención de costos, pero sea la superintendencia la que en última instancia apruebe, y en ese sentido a mí me da confianza que hay una superintendencia que ha estado en todo el trámite de esta ley corta y va a resguardar también
los intereses de las personas. Eso es lo que uno espera y no solamente esté mirando el negocio, por decirlo así, de la industria, sino que el equilibrio financiero, la sostenibilidad financiera, pero que no perjudique de manera significativa a las personas. Senador, ¿y cómo se logra este objetivo ahora? Donde, por ejemplo, el presidente de la Asociación de ISAPRES dijo que el ICSA no es suficiente, que falta una nueva propuesta. Esta propuesta del gobierno fue rechazada y donde señalan que acá la opción es adoptar esta propuesta que hizo el comité de expertos, que rebajaba la deuda, que incluía la mutualización. ¿En qué situación quedamos ahora y por dónde van las soluciones finalmente? A ver, esta letra que le digo de una indicación, porque ni siquiera es toda la indicación, es solo una letra, se puede reponer en la Comisión de Hacienda en el Senado la próxima semana antes de que votemos en sala. El compromiso del Senado es despachar la ley corta de sala en enero y luego pasa al trámite a la Cámara de Diputados. Por tanto, queda trámite todavía. Recordemos que el plazo que tenemos y estamos manejando para la promulgación de la ley corta del Congreso Nacional tiene que salir antes del 12 de mayo, que fue el último plazo que dio la Corte Suprema cuando dio la prórroga, ¿no? Por tabla de factores. Entonces, hay trámite todavía y, por tanto, esto que se rechazó hoy se puede reponer. Eso por una parte. Respecto a la mutualización, a ver, yo no estoy de acuerdo, es mi posición, lo he dicho públicamente, lo dije en la comisión varias veces, con la mutualización, porque rebaja la deuda en un porcentaje muy significativo. O sea, hoy día la estimación de la superintendencia es que la deuda por cobros excesivos de las ISAPRES asciende a más de $1.000 millones, 1.066 millones de dólares aproximadamente. Y con la mutualización se llegaría a una cifra cercana a los 400 millones de dólares. Eso sería un perdonazo, digamos, desde mi punto de vista, que no corresponde y donde hay fallos muy contundentes de la Corte Suprema. Esa es mi posición. La posición del gobierno ha sido, que la manifestó el ministro Cordero en una sesión en la Comisión de Salud. El ministro de Justicia dijo: esta propuesta, esta fórmula, lo que hace es incumplir los fallos de la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido yo la descartaría. Ahora, eso no significa que, y yo he apoyado todas las iniciativas y las indicaciones que le dan, por decirlo así, facilidades a las ISAPRES para que paguen lo que deben y al mismo tiempo busquen su equilibrio financiero y no caiga sistémicamente, ¿no? El sector, el subsistema privado de ISAPRES, no solo por el resguardo del seguro privado, sino que sobre todo que no arrastre a las clínicas, a los laboratorios, y eso finalmente afecta a la atención sanitaria de las personas. Le pongo un ejemplo. En la ley corta está aprobada, ¿no? Eso fue una de las indicaciones que aprobamos, en que las ISAPRES pueden pactar con los afiliados, con quienes le deben plata, el pago parcial de la deuda en efectivo, pero obviamente tiene que existir la voluntariedad de la persona de aceptar. Poniéndolo en un ejemplo muy concreto, si la ISAPRE me debe 3 millones de pesos, la ISAPRE puede pactar un pago parcial de ese monto, o sea, que sea menos, pero en efectivo, en el corto plazo, y con eso queda saldada la deuda y por tanto la ISAPRE puede seguir retirando utilidades. O sea, la ISAPRE tiene mecanismos, digamos, y también puede proponer un plan de pago a largo plazo, hasta máximo 10 años. Por tanto, claro, la condición es que mientras está pagando la deuda no retire utilidades. Ahí hay un incentivo, digamos, que el plazo no sea tan alto o tan largo. Entonces hay mecanismos donde las ISAPRES pueden y tienen facilidades para pagar lo que deben, que es un fallo de la Corte Suprema, y por otro lado, al día de hoy no hay ninguna ISAPRE que ha caído en insolvencia. Lo del ICSA ayuda, nosotros sabemos que era un mecanismo de mitigación por prima gest, pero ayuda finalmente a que no caigan en insolvencia. Brevemente, ya nos queda muy poco tiempo. ¿Se va a lograr esto antes de que ocurra lo que están amenazando o señalando, advirtiendo desde la Asociación de ISAPRES, de que hay varias ISAPRES que ya en los próximos meses estarían cayendo en insolvencia? Yo creo que sí. El compromiso del Congreso Nacional es tramitar la ley corta antes del 12 de mayo, promulgarla,
Lo del ICSA entra a funcionar en marzo. Por tanto, y sabemos además que si un ISAPRE entra en insolvencia no es que quiebre inmediatamente, hay un sistema de supervigilancia que se activa, tiene que haber un plan de contingencia y en última instancia hay una intervención, o sea, no es que acá hay un proceso que puede durar meses, que está regulado por la propia ley. Y las ISAPRE ya se han recuperado también, tienen números, terminaron el 2023 con números positivos, por tanto, al día de hoy no hay ninguna que haya caído con algún indicador de riesgo de insolvencia. Por tanto, yo confío en que la ley corta ayudará, ¿no? Ayudará y al mismo tiempo ayudará a resolver un problema porque abre la discusión sobre la necesaria reforma. Un artículo transitorio que fue presentado por el gobierno y se aprobó hoy día es que el gobierno antes de octubre tiene que presentar un proyecto de ley de reforma. Y también el sector privado pide certezas sobre qué camino de reforma se va a emprender en Chile en cuanto a la salud. Por ejemplo, eliminar las declaraciones de salud, las discriminaciones, las preexistencias, como ocurre hoy día en FONASA. FONASA es un seguro social público, solidario, donde hay copago cero, donde estamos más de 16 millones de personas. Y por tanto, hay que regular también al sector privado y proponer, por ejemplo, incentivos para que transiten a seguros complementarios de segundo piso. O sea, acá hay procesos de reforma que se tienen que dar, que va a ser durante los próximos meses esa discusión y finalmente que repercuta en el bienestar de la población y en resguardar el derecho social a la salud. Sí, en ese punto también hubo mención o molestia de algunos senadores de que esta propuesta, por ejemplo, de eliminar las preexistencias se haya dejado para esta reforma en octubre y no se haya tratado inmediatamente. Pero bueno, senador, vamos a quedar muy atentos a cómo se desarrolla esta discusión ahora en la Comisión de Hacienda del Senado. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Que estén bien. Nos vemos. Bueno, nosotros seguimos en discusiones legislativas porque otro tema importante que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados, también en la Comisión de Hacienda, pero de la Cámara Baja, es la reforma de pensiones. Se va a discutir hasta el próximo lunes, que se votaría hasta total despacho. Mientras tanto, desde el gobierno ya están viendo si están o no los votos en la sala para aprobar la reforma de pensiones. Todo esto lo reportó Colomba Hijos. Tras un camino cuesta arriba, finalmente el oficialismo logró sacar adelante la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara, iniciativa que avanzó ahora a la Comisión de Hacienda con la fórmula del 3+3. Bueno, lo primero que esperamos es que se pueda aprobar la idea de legislar, sabemos lo importante que esto es, sabemos también que hay diferencias en los detalles, pero lo cierto es que es súper fácil desencontrarse, lo más difícil es tomar un camino de unidad en el cual podamos poner a los pensionados por delante y lo que esperamos es que eso ocurra. Vamos a seguir conversando con la oposición, tenemos toda la disposición para aquello porque sabemos que sus votos son importantes para los jubilados de Chile. Después de mucha discusión, el Ejecutivo finalmente acogió la propuesta de la Democracia Cristiana para dividir el 6% de la cotización adicional. De esta forma, 3% iría a capitalización individual con solidaridad intrageneracional y el otro 3% a un seguro social. Nos dimos cuenta que en las conversaciones no había viabilidad política para ese proyecto y por lo tanto hemos hecho diferentes propuestas. 4-2, 2-3-1, diferentes guarismos y hoy día llegamos a un consenso con el centro político, no necesariamente alineado con el gobierno, pero que ha tenido la buena voluntad también de llegar a un acuerdo con las fuerzas del oficialismo para poder avanzar en la reforma de pensiones. La difícil misión para el gobierno está en la sala de la Cámara de Diputados, donde necesitan 78 votos y sectores de Chile Vamos ya adelantaron que votarán en contra de la idea de legislar. La posibilidad de cursar una reforma de pensiones depende de que tengamos votos y no tenemos los votos originalmente. De hecho, es más, Chile Vamos sigue insistiendo que quiere votar en contra de la idea de legislar, por lo tanto, de votar en contra de aumentar las jubilaciones, de no tener PGU, de no tener la eliminación de la AFP para poder avanzar a mejores jubilaciones. Nosotros estábamos en disposición de votar a favor de la idea de legislar, pero después de lo sucedido después del plebiscito de diciembre, donde la ministra genera indicaciones inconsultas a Chile Vamos, y donde además le pone un ritmo de votación donde ni siquiera se puede argumentar, la verdad es que ella es la responsable hoy día de conseguirse los votos. Todas las opciones hoy día están abiertas y, insisto, todo va a depender efectivamente de la voluntad que haya y de las certezas que hayan, que yo creo que eso es lo que genera muchas dudas con respecto al nuevo sistema. Tramitación de la reforma previsional que no ha estado ajena de polémicas. Retiro son, perdón.
Me están llamando, sí. Debería haberse activado eso. Ahora tengo que encontrar la PPT de nuevo, ¿no es cierto? Sí, gracias. En medio de la sesión de la Comisión de Trabajo, el asesor del gobierno Cristóbal Uneus recibió un llamado de Leonardo Suárez, director de estudios de la Rainvial, una llamada que rápidamente llamó la atención de la oposición. La ministra Jara se molestó mucho porque yo solamente le hice una pregunta, que quién era la persona que había llamado, qué vínculos tenía. Porque recuerden ustedes que cuando se filtró o se descubrió por un medio las reuniones secretas sin lobby en la Casa Salaquet, se reconoció que estaba la Rainvial presente en esas reuniones. Yo creo que la llamada que sucedió ayer es una llamada desafortunada en un minuto que era complejo, pero creo que esa llamada telefónica no va a enredar la discusión en la Comisión de Hacienda. Creo que esto hay que mirarlo con bastante más altura de miras. Esa es una situación que le puede haber ocurrido a cualquiera. La ministra del Trabajo rápidamente desestimó las críticas. Yo sé que aquí, en base a proyectos que tocan intereses económicos tan importantes, siempre se tratan de construir mitos o tejer historias, pero la verdad es que aquí hay un cambio que es necesario, que venía anunciado con mucha anterioridad. Como les comenté ayer, ni siquiera sabía quién era la persona que llamaba. La tuve que meter a Google para saber quién era y me salió que era un futbolista argentino. Algo no me cuadraba y después alguien me contó que era de alguna de las empresas, ¿no? Reforma previsional que debería pasar la próxima semana a la sala de la Cámara y en la que el gobierno deberá mantener alineados a sus parlamentarios, además de lograr los votos del centro. Seguimos con noticias que llegan desde el Congreso Nacional porque hoy día el Senado confirmó que el economista Claudio Soto será el nuevo integrante del Consejo del Banco Central. Francisca Suárez nos cuenta sobre lo que ocurrió durante esta votación que llega en la antesala de una nueva reunión de política monetaria. El economista Claudio Soto fue confirmado por la Sala del Senado para ocupar una silla del Consejo del Banco Central por los próximos 10 años. Durante la sesión, tanto el ministro de Hacienda como los senadores valoraron transversalmente su trayectoria académica y profesional. El conocimiento de todo el instrumental técnico que usa el staff del banco, cuando los consejeros tienen un buen conocimiento y una buena comprensión de esas metodologías, de esos modelos, de esos instrumentos, es mucho más fácil que le puedan sacar el mayor provecho posible. Creo que si hay algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos es lo que ha ocurrido con el Banco Central Autónomo desde que se creó. Y la tradición que ha tenido de poder convocar a las mejores y los mejores economistas. Y creo que el gobierno del presidente Boric haya elegido a alguien como Claudio Soto viene a ratificar y confirmar esta larga tradición. La continuidad en la dirección de esta institución es muy fundamental, que creemos que realmente la persona nominada cumple precisamente los requisitos para garantizar esa continuidad. Con esto, Soto participaría de su primera reunión de política monetaria a fin de este mes. En este ámbito, el economista aventuró en entrevistas recientes que esperaba que la tasa de política monetaria llegara a un 5% o menos al cierre de este 2024. En línea con lo que señaló este lunes otro consejero, Alberto Nodón, en un evento de consejeros latinoamericanos, señaló que este año terminaría con una tasa neutral. Es decir, en torno a un 4%. Esto probablemente esté muy relacionado con el IPC de diciembre, ya que representa un cambio de postura bien importante por parte del Consejo y señaliza que ahora la TPM bajaría a un ritmo algo más rápido de lo que señalizaba el último IPOM y un poco más acorde con la expectativa de mercado. De esta manera esperamos que la TPM hacia adelante se mueva un poco más en línea con la parte baja del corredor del último IPOM, lo que da cuenta de un recorte de cerca de 100 puntos base en la próxima reunión de política monetaria. Claudio Soto ocupará el puesto dejado por el actual vicepresidente del Consejo, Pablo García, una vez este termine su periodo el próximo lunes 22 de enero. Hasta acá llega esta agenda económica de martes, pero por supuesto usted puede seguir en compañía de CNN, ya viene CNN Prime.